En el vídeo anterior lo que hicimos fue familiarizarnos con el concepto de límite. Para ello utilizamos la definición, también el concepto de sucesión, ya que hay algunas sucesiones en las que sus términos se ve claramente que se acercan cada vez más a un determinado valor, y ese valor es conocido como el límite de la sucesión. Fuimos capaces de sacar ese límite de la sucesión, viendo la sucesión cada uno de los términos, y también fuimos capaces de verlo a partir del término general. Y el problema estaba que cuando intentábamos resolver el límite, cuando nosotros intentábamos ver hacia qué valor tendía mi sucesión, de la forma algebraica, es decir, con su término general, pues teníamos ciertos problemas. Había ciertas operaciones que no resultaban o no parecían del todo lógicas. Como cuando, por ejemplo, me aparecía infinito menos infinito y dijimos que era una indeterminación, la cual veremos a continuación. Y también dijimos, que yo tenía que tener en cuenta el álgebra del infinito, que es una de las cosas que vamos a ver en este vídeo, junto a las propiedades de los límites. Estos tres apartados, el estudio de estos tres apartados, el estudio de las propiedades de los límites, el estudio del álgebra del infinito y el estudio de las indeterminaciones, será lo que nos permita resolver los límites. Dejamos a un lado todo lo que son las sucesiones y nos vamos a centrar en las funciones. Por tanto, yo voy a tener mi definición de límite, que es la siguiente. Esto se lee el límite cuando la x tiende a a de f de x, es decir, es el valor que toma f de x cuando la x tiende a cuando la x se acerca al valor a. Y para el cálculo del límite, lo único que vamos a hacer es sustituir la variable x por el valor a y se van a realizar las operaciones correspondientes. Imaginad que tengo el siguiente límite, un ejemplo. El límite cuando la x tiende a 3 de x al cuadrado más 1, todo partido de x menos 1. ¿Cómo calculo ese límite? Pues lo acabamos de decir, donde aparece una x, sustituyo el valor al que tiende la x. En este caso sería así de sencillo, el límite cuando la x tiende a 3 de mi función es x al cuadrado más 1 partido de x menos 1, es igual a 5. El valor al cual se acerca mi función cuando la x tiende a 3 es 5. Ese es su límite. El límite cuando la x tiende a 3. Además de este tipo de límites, cuando la x tiende a a, cuando la x tiende a un valor real, pues vamos a tener también los límites cuando la x tiende a más infinito o la x tiende a menos infinito. Y realizaría exactamente lo mismo que he hecho antes, lo vimos en el primer vídeo. Por ejemplo, en el límite cuando la x tiende a más infinito de mi función f de x, pues donde aparece una x pongo un más infinito y realizo las operaciones. Igual cuando el límite, cuando la x tiende a menos infinito de mi función, donde aparece una x, sustituyo un menos infinito. Esto parece sencillo, pero claro, en el momento en el que tú sustituyes la x por un valor a, el que queramos, o por más infinito, por menos infinito, me van a aparecer una serie de operaciones las cuales yo tengo que tener bastante claras y tengo que saber cuál es la solución que voy a obtener con esas operaciones. Y para ello, pues vamos a utilizar el álgebra del infinito y además pues vamos a incluir un caso que es el de k partido de 0 que ahora veremos a continuación. La siguiente tabla me va a servir para el cálculo de límites, ya que es necesario operar con expresiones donde aparece infinito. Estas son algunas de las expresiones cuyos resultados son conocidos. Es importante entender que el álgebra del infinito es diferente a la de los números reales, y mientras trabajamos con infinitos las cosas no suelen ser como parecen. Entonces, ¿para qué sirve este cuadro realmente? Pues este cuadro nos va a servir de apoyo para saber cuál es el resultado correcto en determinadas ocasiones, cuando estemos trabajando con límites, que ahora vamos a hacer una serie de ejemplos. Imagina que estamos haciendo un ejercicio y me sale como resultado infinito por menos infinito. Por tanto, yo me voy a mi tabla, busco donde aparece más infinito por menos infinito y no habría ningún tipo de problema, mi solución final sería menos infinito. Ahora bien, esta tabla hay que completarla, hay que colocar todas las indeterminaciones, es decir, aquellos resultados que me darían problema, que tendría que transformar mi expresión en otra para poder resolverlo, que eso ya aprenderemos cómo se hace a continuación. Fijaros, para la suma y la resta habría una indeterminación que es la siguiente, infinito menos infinito. En este caso no podría dar un resultado concreto, sino que tendría que convertir mi expresión en otra para poder resolverlo, que eso ya aprenderemos a continuación. Entonces, en este momento, si me sale infinito menos infinito, mi límite es indeterminado, no lo voy a poder calcular ahora mismo. Y exactamente igual si me aparece menos infinito más infinito, es la misma expresión
¿de acuerdo? Pero un poquito modificada. Pasamos ahora al producto, vemos que hay muchos apartados, ya iremos trabajando con ellos, iremos viendo las características de cada uno de ellos. Pero lo importante es citar aquí la indeterminación que nos podemos encontrar, que es la siguiente. Pasamos a continuación al cociente y fijaros, en el cociente me aparecen nada más que 2, pero combinaciones entre ellas pues me pueden aparecer muchas más y utilizando una y otra pues podría llegar al resultado final. Pero imaginad que me aparece infinito partido de k. Pues sería más infinito si la k es mayor que 0 y menos infinito si la k es menor que 0. Pero claro, esta propiedad, esta característica, pues también la podríamos haber sacado del producto. Y exactamente puedo hacer cuando sea menos infinito partido de k. Sería menos infinito si la k es positiva y sería más infinito si la k es negativa. Fijaros en el producto, cuando hemos hecho k por más infinito y k por menos infinito, en este caso estaríamos haciendo pues exactamente lo mismo, lo que pasa que esa constante pues sería 1 partido de k. Y en este caso pues también vamos a trabajar con indeterminaciones y las indeterminaciones que me pueden aparecer en el cociente son las siguientes. Más menos infinito partido de más menos infinito, eso lo que significa es que voy a coger todas las combinaciones que me puedan salir. Pues puedo coger más infinito entre más infinito, o más infinito entre menos infinito, o menos infinito entre menos infinito y menos infinito entre más infinito. Esas 4 opciones están ahí abarcadas. Otra indeterminación pues sería 0 partido de 0. Tampoco podría decir rápidamente cuánto vale 0 partido de 0. Tendría que transformar mi expresión en otra similar, en otra con la cual sí pueda calcular cuál es mi límite, que ya veremos a continuación cómo se realiza. Y por último encontramos k partido de 0. K partido de 0 la pongo en dorado pero también dentro de la tabla, porque lo que vamos a hacer cuando vayamos a resolver esta indeterminación entre comillas, porque no está considerada realmente una indeterminación, nosotros la vamos a considerar como tal porque lo que vamos a hacer es aplicar los límites laterales, es decir, vamos a dar una aplicación, un procedimiento para poder resolver este tipo de límites concretos. Y por último pasamos a las potencias, que también tenemos ahí una serie de características de herramientas que ya iremos viendo poquito a poco, y os cito cuáles serían las indeterminaciones que nos podemos encontrar. Infinito elevado a 0, 0 elevado a 0 y 1 elevado a infinito. No todas esas indeterminaciones las vamos a aprender a resolver este año, nos vamos a centrar en infinito menos infinito o menos infinito más infinito, ¿de acuerdo? Las dos formas no las vamos a poder encontrar. K partido de 0, y más menos infinito partido de más menos infinito, 0 partido de 0 y 1 elevado a infinito. Es decir, nos vamos a centrar en esas 5 indeterminaciones. Bueno, y una vez que ya tenemos establecido el álgebra del infinito, pues vamos a hacer una serie de ejercicios para ver cómo podemos aplicar esto y cómo llevaríamos esto a la práctica, a la resolución de límites. El primer ejemplo será el límite cuando la x tiende a 5 de mi función x al cuadrado menos x menos 2. Para calcularla, para resolver ese límite, lo que hago es sustituir, donde aparece una x, pongo un 5. Resuelvo esa operación y obtengo el valor 18. No he tenido ningún problema, por tanto por ahora no he tenido que aplicar ninguna de esas características que tengo arriba. El límite cuando la x tiende a 5 de mi función de x al cuadrado menos x menos 2 es igual a 18. Es decir, el valor de f de x cuando la x tiende a 5 es igual a 18. Tengamos ahora el siguiente ejemplo, el límite cuando la x tiende a más infinito de 2 por x al cuadrado más 5x. Y hago exactamente igual, sustituyo, donde aparece una x, pongo en este caso más infinito, que es el valor que tiende mi x. Y claro, en este caso pues ya sí me aparece para trabajar con el símbolo de más infinito. Entonces yo lo primero que tengo que resolver es cuánto vale más infinito al cuadrado. Pues me voy a mi cuadrícula, me voy a la parte de potencia y me fijo en la siguiente característica. Digo, tengo más infinito elevado a k. Estamos en el caso en el que la k es 2. Por tanto, la k es positiva. Tengo que más infinito elevado a 2 sigue siendo más infinito. Todo esto en el momento en el que ya vaya cogiendo práctica, pues lo haremos de una forma mucho más ágil. Y ahora me fijo y digo, bueno, pues tengo un 2 multiplicando a un más infinito. En ese caso me voy a la parte del producto y digo k por más infinito. Como la k en este caso es 2, la k es positiva. Estoy en ese caso, por tanto, 2 por más infinito
sería el más infinito y bueno, exactamente igual pasaría con el 5 por el más infinito. ¿Veis? Ya voy cogiendo un poquito de práctica y ya directamente diría que esto es más infinito. Y ahora ya en el último paso antes de finalizar me encuentro un más infinito, me voy a mi cuadrícula en la parte de sumas y restas y me encuentro dicha característica que me permite decir que infinito más infinito pues sigue siendo más infinito. Y habría terminado por tanto mi ejercicio, mi límite, el límite cuando la x tiende a más infinito de mi función, que mi función es 2x al cuadrado más 5x, sería igual a más infinito. Ese es el resultado, ese es el límite de mi función. Fijaros ahora, ¿qué ocurriría con este límite? Otro ejemplo. Yo cojo mi función, sustituyo donde aparece una x, pongo más infinito. Ya sé de antes que más infinito al cuadrado es más infinito. También sé de antes que lo que he visto, bueno, pues que 2 por más infinito es más infinito. Y en el último paso, pues fijaros, llego a más infinito menos infinito. Me voy a mi tabla y veo que es una indeterminación. Por tanto, no podría resolver el límite, dejo indicado que es una indeterminación y ya en los vídeos siguientes veremos cómo se resuelve. Y por último, para terminar con estos ejemplos, pues vamos a resolver un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el límite cuando la x tiende a menos infinito de 1/3 todo elevado a x al cuadrado. Yo sustituyo, donde aparece una x, pongo un menos infinito. Y claro, aquí me voy a la parte de la potencia y veo, bueno, pues que nada más que está el más infinito elevado acá. Pero cuando me aparezca un menos infinito elevado acá, aquí también tengo que pensar que es exactamente lo mismo, lo que pasa es que tengo que pensar lo de base negativa elevado a exponente par o base negativa elevado a exponente impar. En este caso, un menos infinito elevado al cuadrado pues sería igual a más infinito. O lo podemos pensar también como una multiplicación. Si yo tengo menos infinito al cuadrado, es igual que poner menos infinito por menos infinito. Me voy a la parte del producto y veo que es más infinito. Y por último, pues tengo 1/3 elevado a infinito. Claro, me voy a la parte de potencia, me fijo en k elevado a infinito y me dice cuando la k es mayor que 1 o cuando la k está entre 0 y 1. En este caso es 1/3 de 0,3 periódico puro, estaría entre 0 y 1. Por tanto, el 1/3 elevado a infinito sería igual a 0. El resultado de mi límite, el límite cuando la x tiende a menos infinito, de 1/3 todo elevado a x al cuadrado, pues sería igual a 0. Ese es el valor, esa es mi solución. Fijaros qué fácil ha sido utilizar el álgebra del infinito. Ahora a continuación pues vamos a aprender cómo se utilizan las propiedades de los límites para seguir calculando más ejemplos o ejemplos más complejos. Estas serían las propiedades de los límites que tenemos que aprender. Es decir, sean f y g, dos funciones, tales que existen el límite cuando la x tiende a de f de x y el límite cuando la x tiende a de g de x. Y se hace un número real. Las siguientes relaciones son ciertas siempre que tenga sentido las operaciones definidas, ya sea en la recta real o en la recta real completada, es decir, todos los números reales, uniendo además el menos infinito y el más infinito, es decir, el álgebra del infinito que hemos visto antes. En caso contrario, no es posible obtener el límite del primer miembro a partir de los límites del segundo, es decir, esas relaciones, esas igualdades no se podrían cumplir. Cuando esto sucede, pues diremos que se trata de una indeterminación, de las que hemos visto anteriormente. Estas expresiones son también válidas en el caso de los límites en el infinito, es decir, el límite cuando la x tiende a más infinito o el límite cuando la x tiende a menos infinito. Vamos a ver un ejemplo de cada una de las propiedades para entender un poquito mejor esto que acabamos de decir. Fijaros, la primera propiedad me dice el límite cuando la x tiende a de una constante es igual a esa misma constante. Por ejemplo, el límite cuando la x tiende a 5 de 7 sería igual a 7. Estamos haciendo el límite de una constante, de una función constante. Y exactamente igual sería cuando tengo yo un límite que la x tiende a más infinito o menos infinito de una función constante. El límite cuando la x tiende a menos infinito de 7 es igual a 7. La segunda propiedad es la propiedad de la identidad, es decir, yo tengo el límite cuando la x tiende a de x y eso va a ser igual al valor al que tiende la x. Vamos a ver dos ejemplos, uno cuando la x tiende a un número real y otro cuando la x tiende a más infinito o menos infinito. Tenemos el límite cuando la x tiende a 3 de x sería igual a 3. Esto me lo dice la propiedad de la identidad, pero también
lo podríamos haber visto anteriormente, bueno, porque yo sabía que cuando tengo un límite donde aparece una x, sustituyo el valor al que tiende dicha x. Entonces, en este caso, límite cuando la x tiende a 3 de x es igual a 3. Y vamos a ver, por ejemplo, otro cuando la x tiende a más infinito. El límite cuando la x tiende a más infinito de x es igual a más infinito. La siguiente propiedad es el límite cuando la x tiende a de una constante por una función. Lo que vemos es que la constante sale fuera del límite. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Yo tengo el límite cuando la x tiende a más infinito de 5 por x más 1. El 5 lo puedo sacar fuera. De todas maneras, este límite lo podría hacer sustituyendo y aplicando la álgebra del infinito. Ya hemos hecho anteriormente unos cuantos. Pero bueno, podría aplicar también esta propiedad que me permite a lo mejor reducir la complejidad, la dificultad en algunos ejercicios. Una vez que yo he sacado la constante del límite, podría sustituir el valor x por el más infinito. Aplico la álgebra del infinito, infinito más una constante, infinito más 1 sigue siendo infinito, y 5 por infinito, una constante por infinito, seguiría siendo una constante positiva, seguiría siendo más infinito. Por ahora las propiedades que hemos visto son muy sencillas, incluso muchas las podríamos haber sacado anteriormente si no nos hubiesen dicho la propiedad 1, 2 o 3. Pasamos a continuación al límite de una suma. Y claro, fijaros, yo tengo el límite cuando la x tiende a más infinito y vamos a suponer que x al cuadrado es una función, que x es otra función y que 1 es otra función. Por tanto, separo los límites. Por tanto, tengo el límite cuando la x tiende a más infinito de x al cuadrado. Realizando los cálculos, me quedaría infinito menos el límite cuando la x tiende a más infinito de x. Ahí estamos en la propiedad número 2, simplemente sustituyendo, ¿no? Y el límite cuando la x tiende a más infinito de 1, pues estaríamos en la propiedad 1, una función constante, más 1. Aplicando, por tanto, el álgebra del infinito, pues bueno, mirad, me aparece infinito menos infinito. Eso yo no lo puedo realizar porque es una indeterminación, pero ese más 1 que está a la derecha, pues sí, podría hacerlo desaparecer, ¿no? Por ejemplo, diría infinito menos infinito más 1 seguiría siendo menos infinito. Y obtengo una indeterminación, la cual ya aprenderemos a calcularla y aprenderemos a resolverla en el siguiente vídeo. Lo importante es eso, lo importante es que las propiedades las manejemos con soltura, que yo sea capaz de saber interpretar, bueno, pues veo este límite, y bueno, podría aplicar esta propiedad o podría aplicar esta otra propiedad. Ahora, lo que me dé de resultado, pues bueno, puede ser como en el apartado, en el ejercicio, ¿no?, que hemos hecho en el ejemplo de la propiedad 1, 2, 3, que me han dado valores concretos, me han dado los resultados de los límites, y también me pueden dar, como por ejemplo en este, ¿no?, pues una indeterminación, que habría que realizar más pasos. Bueno, pues tendríamos que transformar esa expresión en alguna otra semejante para poder resolverlo, o tendremos otro tipo de propiedades, otro tipo de teoría, a partir de la cual yo podría decir cuál es su límite concreto. A día de hoy, en este momento, simplemente llegar hasta el resultado concreto o llegar hasta el tipo de indeterminación. Y eso lo voy a realizar con el álgebra del infinito que vimos en la pantalla anterior y con las propiedades que estamos viendo en esta pantalla. Y lo mismo me aparece ahora en la propiedad número 5, el límite de un producto. Bueno, en el caso en el que yo tenga dos funciones multiplicándose, por ejemplo, podría aplicar la propiedad del límite de dos funciones. La primera función es x al cuadrado, la segunda función es x elevado al cubo. Por tanto, separo los límites como multiplicaciones, sustituyo y me quedaría 5 elevado al cuadrado por 5 elevado al cubo, 5 elevado a la quinta, porque estamos aplicando la multiplicación de potencia con la misma base. Recuerdo, se deja la misma base y se sumaban los exponentes. Y ahora pues tenemos en la propiedad 6 el límite de una división, de dos funciones. Yo tengo el límite cuando la x tiende a 1 de x más 1 partido de x menos 1. Tendría por tanto que es el límite cuando la x tiende a 1 del numerador de x más 1 partido del límite cuando la x tiende a 1 del denominador, que es x menos 1. Sustituyo, hago los dos límites, simplemente pues sustituyendo donde aparece una x pongo el valor 1 y me quedaría 2 partido de 0. Es cierto que 2 partido de 0 no tendría sentido para los números reales, porque siempre hemos dicho que un número partido de 0 pues no existe. Ahora bien, una vez que hemos introducido la álgebra del infinito, pues hemos visto que k partido de 0
lo considerábamos como una indeterminación. Y ya veremos a continuación cómo se resuelve, que será aplicando un concepto que se llama límites laterales. Por ahora simplemente dejarlo indicado, k a partir de 0, indeterminación. Pasamos a la penúltima propiedad y tenemos el límite de una potencia, una función elevada a otra función. Imaginad que tenemos el siguiente caso. Por tanto, el límite cuando la x tiende a 3, de 5 elevado a x menos 1, sería el límite de la base elevado al límite del exponente. El límite de la base es el límite de una función constante, por tanto sería igual a 5. Y el límite del exponente, el límite cuando la x tiende a 3 de x menos 1, sustituimos, donde aparece una x, ponemos un 3, 3 menos 1 es igual a 2, 5 elevado a 2, 25. Y hemos calculado, bueno, pues el límite cuando la x tiende a 3 de una potencia. Pero bueno, en este tipo de límite, pues una vez que yo realizo el límite de la base elevado al límite del exponente, también me podrían salir resultados como 1 elevado a infinito, infinito elevado a 0, 0 elevado a 0, las cuales serían indeterminaciones, pues que ya algunas de ellas aprenderemos a realizar, como he dicho ya varias veces antes, en los vídeos siguientes. Y la última propiedad, el límite de una raíz, que puede ser una raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta. Imaginad que tengo el límite cuando la x tiende a 3 de la raíz cuadrada. Ese índice de la raíz no haría falta ponerlo, lo pongo para que veáis, bueno, pues que la n puede variar. Y esto pues sería la raíz cuadrada del límite cuando la x tiende a 3 de x al cuadrado más 7. Bueno, y realizando ese límite, pues me sale la raíz cuadrada de 16, que es igual a 4. Es verdad que cuando nosotros tenemos la raíz cuadrada de un número positivo, pues sería más menos 4. Nos vamos a quedar con el 4. En este caso tenemos en cuenta que estamos haciendo límite de funciones y tendríamos que tener clara cuál es la representación de esta función radical. Nosotros no hemos dado la representación de funciones radicales, por tanto no vamos a ahondar mucho más en el tema. Simplemente nos quedamos con el 4 positivo. Lo que sí que tenemos que tener claro es lo siguiente, que si yo realizo esta propiedad y me sale que en el radicando, es decir, lo que hay dentro de la raíz, es negativo, no podríamos realizarlo, es decir, mi límite no estaría determinado. Y eso es lo que hemos dicho al principio, que cuando vayamos a aplicar las propiedades, pues tiene que ser siempre que tenga sentido las operaciones, es decir, que estén definidas. En este caso, si me apareciera la raíz cuadrada de menos 16, pues yo digo que mi límite no estaría determinado. Y bueno, una vez que hemos visto ya todo el álgebra del infinito, hemos visto las propiedades de los límites, vimos en el primer vídeo el concepto de límite, asociándolo con las sucesiones y extrapolándolo a funciones, pues ya estaríamos preparados para resolver cada una de las indeterminaciones que vamos a ver en los vídeos siguientes. Pero lo que es resolución de límites ya lo teníamos visto, es decir, en el caso que no nos salga una indeterminación, el límite ya sabemos calcularlo. Ahora el problema va a estar en el caso en el que nos dé indeterminaciones. ¿Qué pasa cuando me da k a partir de 0? ¿Qué pasa cuando me da 1 elevado a infinito? ¿Qué pasa cuando me da infinito menos infinito? Pues vamos a ir ahondando en cada uno de esas, ¿vale? En cada uno de esos límites, en cada una de esas indeterminaciones.